Hola, ¿qué tal están? La génesis de los valores morales. Los valores, que por su naturaleza se constituyen en normas de comportamiento, pues constituyen los pilares de toda experiencia axiológica relativa a la ética. Incuestionablemente, los valores morales no son los mismos en todas las culturas ni en todas las épocas históricas. Sin embargo, lo que no varía es la capacidad de valorar, la valoración. En relación con los valores éticos, está claro que los más esenciales son, por ejemplo, la libertad, la justicia, la igualdad, la compasión, la solidaridad, el respeto, etcétera. En relación con la cualificación de algo como bueno o malo, desde el punto de vista moral, pues es algo que se ha hecho en todas las culturas, es una intencionalidad absolutamente universal, en el sentido de que en todos los pueblos primitivos incluso, pues se valoran cosas como positivas y negativas, y ya en civilizaciones más desarrolladas, como por ejemplo la civilización grecorromana, y en otras, pues también efectivamente hay unos valores que se potencian más que otros, y además también está la calificación o la clasificación entre valores negativos y valores positivos, podríamos decir desde un punto de vista ético también. En cuanto a la realidad del valor, está claro que es el valer, y es algo que pretende ser no subjetivo sino objetivo. Actualmente, por ejemplo, es muy común en la sociedad del siglo XXI, en el año 2023 y en años anteriores, que haya una actitud ciertamente muy subjetivista, muy relativista. Parece que no hay nada objetivo, que nada es absolutamente verdadero, y eso no es cierto. Podemos afirmar que es definible un universalismo ético o moral, que son unas condiciones mínimas de comportamiento ético que están avaladas por el derecho también, de alguna manera, posteriormente, pero que primeramente, desde un punto de vista racional, argumentativo, basado en la razón, se puede decir que esos valores éticos tienen toda su razón de ser o son absolutamente coherentes y racionales. La racionalidad es algo muy importante también en la moral, en la ética, ya lo decía el propio Kant con su imperativo categórico y en general con su ética formal o ética deontológica del deber por el deber. La racionalidad también era algo esencial en la ética de Aristóteles, en la ética eudemonista, y así lo expresa el propio Aristóteles en su Ética Nicómaco y en otros libros de contenido ético, como Ética Eudemo y como Magna Moralia, por ejemplo, o Gran Moral, que se le atribuye también a Aristóteles, aunque haya dudas de esta atribución. En cualquier caso, Aristóteles insiste en sus escritos filosóficos, éticos, que la razón, la racionalidad, es algo absolutamente esencial para dirigir la conducta. Eso no significa que no haya que también valorar cuestiones como las emociones, los sentimientos, etcétera, porque forman parte de la vida, y en cierto sentido, pues eso también hay que valorarlo. En cuanto a la objetividad de los valores, pues está claro que no depende de nuestras preferencias individuales, porque si no serían algo subjetivo, que es la crítica que se hace generalmente desde el relativismo a la ética, por ejemplo, a la ética mínima o a la ética básica que deberían desarrollar todas las personas para una convivencia social respetuosa y civilizada. Por otra parte, hay que decir también que los valores siempre son expresados como predicaciones del ser, efectivamente, porque nos comportamos en función de la forma de ser que tenemos y también de los actos que realizamos de acuerdo con nuestra personalidad o de acuerdo simplemente con nuestros sentimientos, motivaciones, intereses, preferencias, y en ese aspecto pues forman algo que puede ser llamado como valores ontológicos también, a la vez que son valores éticos, porque responden a nuestra realidad como seres humanos y a la realidad social en la que estamos inmersos también. Podemos señalar, además, que la característica de los valores éticos es la cualidad pura. Diríamos, esto indica que nos referimos a lo razonable, a lo racional, independientemente de las circunstancias exteriores, que también pueden ser consideradas a la hora de comportarse, lógicamente, y está bien que así sea, pero diríamos que, por ejemplo, el respeto tiene una cualidad pura que significa la consideración a los demás, y eso es independiente de situaciones diversas que se producen en la realidad social. En cuanto a los valores estéticos, y los contraponemos a los valores éticos o morales, se podría decir también que lo bello se contempla
y en cambio el bien hay que cumplirlo. Esa es una de las grandes diferencias entre los valores éticos y estéticos. Aunque es verdad que muchas veces se considera que los valores éticos también son bellos, el bien es bello, la bondad es bella también o hermosa, etc. Pero eso sería como una comparación simplemente poética de alguna manera, o una comparación, un símil, pues una especie de metáfora. Los valores, por otra parte, también se encuentran en los enunciados axiológicos. Kuchera, por ejemplo, señala que hay una experiencia axiológica y una experiencia de que algo tiene una cualidad valorativa. También se puede afirmar que determinadas normas de comportamiento representan ciertos ideales axiológicos o valorativos. En ese aspecto también hay que señalar, y esto es algo también fundamental, que los contenidos de los juicios morales axiológicos varían de sociedad en sociedad y también varían a lo largo de las distintas épocas históricas. No es lo mismo la ética del siglo XVIII, la que estaba vigente en aquella época, que la propia del siglo XXI, ni la ética que se desarrollaba o se practicaba en general en el siglo XIII, cuando vivía, por ejemplo, Tomás de Aquino u otros grandes metafísicos, escolásticos y pensadores como San Buenaventura, como Duns Scoto, etc., o incluso Alberto Magno, que la ética que más o menos se tiene en cuenta en el siglo XXI. Por otra parte, el ser humano encuentra grato, ingrato o indiferente pues sus comportamientos o los comportamientos de los demás, y eso también es un índice para saber cómo se aplican los valores éticos. Podemos decir que un valor es lo que hace realmente que una realidad se nos presente como digna o indigna también. Y, por supuesto, todos los objetos, todas las situaciones tienen un valor más o menos duradero, aunque es verdad que hay que constatar la finitud humana, y en ese sentido eso también es un elemento a considerar. Para Reiner, por ejemplo, ejemplos de valores absolutos son el valor de la vida y el valor del derecho. Yo diría que el principal, sin duda, es el valor de la vida, el derecho a la vida. Y en este aspecto, pues también habría que considerar la importancia, por ejemplo, de la bioética, que influye en las decisiones de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de todo tipo de sanitarios, para intentar prolongar la vida lo más posible, como es natural. Por otra parte, también señala Reiner que si el hombre decide anteponer sus intereses egoístas a un valor absoluto, está obrando de un modo moralmente malo. En ese aspecto, por ejemplo, lo que no se puede, diríamos, afirmar como algo bueno, algo positivo, es cuando, por ejemplo, ha habido casos en Holanda de que algunas personas pues no han sido atendidas adecuadamente en sus últimos años, y se les ha abandonado a su suerte de tal forma que han muerto antes de tiempo, simplemente por malos cuidados o incluso con una intención pues negativa de quitarles la vida. En ese aspecto siempre debe predominar el derecho a la vida. Otra cuestión diferente es el encarnizamiento terapéutico o una situación de coma, etcétera, en la que deciden los comités médicos junto con la familia, que puede también lógicamente intervenir en esos temas, o según la voluntad del propio enfermo, siempre siguiendo los pasos de la ley, del ordenamiento jurídico vigente en cada momento, en cada país, lógicamente. Por otra parte, Reiner también diferencia lo moralmente verdadero de lo moralmente falso, y esto es algo que es perfectamente entendible que se realice. También es fundamental clarificar los criterios que el hombre utiliza para su comportamiento ético. Y esto es un tema esencialísimo, porque los criterios son los que determinan cómo puede ser el comportamiento y por qué debe ser así. No es una cosa caprichosa o variable o que a cada momento cambia, sino que hay unos criterios racionales que valen para multitud de situaciones diferentes sobre cómo comportarse. Lo que sucede es que en una sociedad tan individualista y relativista como la que vivimos actualmente, esto para algunas personas no tiene sentido, pero tiene todo el sentido del mundo, lógicamente. Y no haría falta hacer muchísimas explicaciones muy profundas para darse cuenta de ello. Diríamos, si ponemos ejemplos de comportamientos, se puede ver la verdad o la necesidad de clarificar los criterios de comportamiento. Por otra parte, también hay que decir que la raíz de la moralidad
es la espontánea clasificación o cualificación moral de los rasgos del carácter psicológico. En ese sentido, los comportamientos deben ser sensatos, racionales, coherentes. Eso no significa que no puedan las personas dejarse llevar por sus sentimientos, emociones, porque la emoción, diríamos, es lo que da realmente color a la vida, lo que hace que la vida sea más agradable, más satisfactoria, y por tanto las pasiones son esenciales también en la vida. Nadie dice que no. Y desde una perspectiva, por ejemplo, emotivista, como la de Hume, esto se resalta con mayor profundidad. Es verdad que, por ejemplo, para Kant y para Aristóteles, pues la racionalidad, la razón está por encima de los sentimientos. Pero tampoco quiere decir Kant, ni quiere decir Aristóteles, que los sentimientos no se puedan pues sentir internamente, que no haya emociones en la vida, de alegría, de todo tipo, etcétera. Eso, por supuesto, que es válido, pero tiene que haber unos principios directores de los comportamientos para no caer en los absurdos, en el sinsentido, en la maldad, etc. En cualquier caso, también es verdad que Hume, con su emotivismo, dice que aprobamos o desaprobamos una conducta con nuestros sentimientos porque no hace falta hacer grandes razonamientos ni grandes juicios y argumentaciones para darnos cuenta de que algo es bueno o malo. Eso también es verdad. Por lo tanto, diríamos que hay una integración de los sentimientos morales con la razón moral, en cierta medida, por lo menos. Aunque, por supuesto, para Hume predomina el sentimiento sobre la razón. Pero es un sentimiento que podríamos considerar que está hasta cierto punto integrado en la razón o racionalizado entre comillas, por decirlo de alguna forma que se entienda. Por otra parte, también hay que decir que hay dos realidades metafísicamente antagónicas, que son el bien y el mal, como principios. El mal representa la mera negación del bien. Se puede pensar, por ejemplo, en la teoría platónica de las ideas. Para Moore, por ejemplo, para este gran pensador ético británico, lo bueno es un concepto simple, sintético, pero nunca analítico. Y también considera Moore que algo es bueno en sí mismo. Y rechaza igualmente, por ejemplo, la ética hedonista y la naturalista, porque consideran bueno un único género de ser. También se puede afirmar que éticamente lo bueno es lo que corresponde a un ser humano que actúa según la virtud, o dicho de otra manera, según lo que considera que es bueno. Aquí hay una identificación entre bondad y virtud, o buen comportamiento y comportamiento virtuoso contra o enfrente del comportamiento vicioso, como es natural. Además, también es cierto que Platón y Aristóteles se preocuparon sobre todo por discernir o diferenciar lo que era la virtud humana. Este término virtud, pues, aunque ya lo he dicho en otros vídeos, insisto en ello, actualmente parece que está un poco desfasado semánticamente, pero realmente la virtud representa lo bueno, el comportamiento digno, el comportamiento bello, podríamos decir de alguna manera, y eso era algo propio también de los comportamientos excelentes, tanto en la antigüedad como posteriormente. Ya en la antigua Grecia un hombre es agazos si posee, pues podemos decir, la arete, la virtud propia, diríamos, de un carácter excelente, de una actitud enérgica y valerosa, etc. También el deber depende del dictado de la razón, y esto es aplicable claramente al pensamiento ético kantiano, a la ética deontológica de Kant, que es una ética del deber por el deber, como se sabe. Es una ética, quizás podemos pensar que es excesivamente rigorista o rigurosa, pero a mi juicio no es así, porque el propio Kant insiste que una vez que se cumplan los dictados, los preceptos de la razón, el imperativo categórico, etcétera, y la buena voluntad, etcétera, pues cada persona puede hacer lo que quiera, con lo cual se deja plena libertad a las personas siempre que cumplan unos deberes básicos que son importantes y que hay unas buenas intenciones. A partir de ahí, la variedad de cosas que puede hacer una persona es prácticamente infinita, si no fuera porque su vida es finita. Por otra parte, está claro que todo lo contrario a las normas es inmoral. Los animales, por ejemplo, podemos decir que no son inmorales, son amorales, porque no tienen moralidad. Un león o un tigre, cuando caza animales, pues no tiene sentimientos de moralidad o no tiene ideas de moralidad, como es lógico. Simplemente sigue sus instintos de animal carnívoro, de animal depredador, y caza para alimentarse. Y en ese sentido no tiene sentido del bien ni del mal. En cambio, los animales más desarrollados cerebralmente, como los primates y el ser humano, y algunos animales también, pues ya tienen una especie de sentido moral.
especialmente, diríamos, los chimpancés, los seres humanos, fundamentalmente, aunque de una forma más clara y más rotunda, lógicamente, las personas. Además, se puede decir que los principios morales se constituyen como leyes por la existencia de la sanción moral. Y Kant, a su vez, también defiende la autonomía moral. Atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a comportarte por ti mismo también, pero siempre respetando a los demás, entendiéndolos como un fin y nunca como un medio, como viene a señalar el imperativo categórico. Y, por otra parte, también hay que decir que las teorías naturalistas o del derecho natural presuponían, se puede decir, la existencia de valores morales naturales. En este sentido, se puede decir que el origen de la moralidad supone pensar en dos alternativas, un origen natural de la moralidad y un origen convencional. Yo creo que puede haber una intersección, una mezcla de ambos orígenes. Una parte de la ética tiene pues un origen propio en la naturaleza humana, en lo que sentimos y pensamos, y otra parte en las convenciones sociales y las normas y costumbres sociales. En relación con la preferencia axiológica, se convierte en auténtica obligación en muchos casos. Por otra parte, por ejemplo, ya Montesquieu en sus obras desarrolló, podemos decir que una idea moral, unas ideas morales, desde una perspectiva que ya no es sociológica, sino que es individual, más bien. Y por otra parte, los que consideran la moralidad como un fenómeno de por sí natural, pues insisten en ello, hablando pues de sentimientos innatos de bondad, podríamos decir, y eso es algo también natural. En relación con el origen de la moralidad por convenciones, pues cabe decir que es la creación de un código de derechos y obligaciones. En relación, por ejemplo, con el utilitarismo de Bentham, para él, bueno es lo que procura la mayor felicidad para el mayor número posible de personas. Es un principio que también comparte su amigo Stuart Mill y su otro amigo y padre de Stuart Mill, que era Jaime Mill, y otros pensadores utilitaristas. Podríamos incluso considerar también a David Hume, que era también un gran filósofo utilitarista, sobre todo en el ámbito de la política y de la ética, fundamentalmente, que son los ámbitos propios del utilitarismo, por otra parte. En cambio, los sofistas, eran unos pensadores convencionales, relativistas, convencionalistas, podríamos decir, pero sobre todo relativistas y escépticos, porque enseñan lo que se considera justo en cada uno de los diferentes estados o ciudades-estados de la antigua Grecia. Y pues rechazan frontalmente los sofistas como Protágoras, Gorgias, Hipias, Pródico, etc., cualquier tipo de universalismo moral. En cuanto a la falacia naturalista de Hume Moore, pues podemos decir que es una operación no válida mediante la cual un juicio moral es deducido de un juicio empírico. No porque mucha gente mienta está bien mentir, no porque mucha gente robe está bien robar. Los hechos no justifican los planteamientos morales. En ese sentido creo que se entiende perfectamente y eso es algo que a veces en la sociedad actual no se quiere aceptar, pero da igual porque esa es la realidad y eso es lo auténticamente verdadero, no aceptar la falacia naturalista. Por otra parte, también es verdad que hay un cierto naturalismo en la ética aristotélica y que es evidente. Por otra parte, también hay que decir que el realismo ético responde pues también a una consideración de la realidad y también, por ejemplo, la teoría del justo medio aristotélico, y en ese aspecto diríamos que la ética aristotélica es realista en cierto sentido porque no dice qué actos hay que realizar, sino simplemente que hay que usar la prudencia, usar el término medio, que no es un término medio aritmético ni matemático, y en función de eso decidir cada persona su conducta, sus acciones, etc. Por otra parte, también Hume insiste en su emotivismo moral que hay que analizar observacionalmente la realidad y las costumbres de los demás. Y en ese sentido él se muestra como un gran observador de la psicología de la gente. Por otra parte, un pensador como Jean-Jacques Rousseau pues es partidario del origen natural de la moralidad en el siglo XVIII. Partimos de su idea del buen salvaje, etcétera, de la felicidad que había en ese estado de salvajismo, cosa que ha sido desmentida por los estudios antropológicos del siglo XX y del siglo XXI, pero realmente eso era lo que él pensaba. Podemos decir que
también hay una teoría metaética en el estudio del lenguaje que constituye un intento de explicación acerca de la forma, función y significado de los juicios morales. Podemos decir que la ética propone alternativas a la acción humana y también hay que insistir en que el hecho de que la ética no tenga un carácter o una razón especulativa no significa que no se puedan establecer principios basados en una racionalidad plena y completa. Por otra parte, el lenguaje práctico, que es lo mismo que hablar del lenguaje ético o político, utiliza los modos imperativo y subjuntivo en muchas ocasiones. Y en los discursos prácticos o éticos, podríamos decir, se utilizan mucho verbos de voluntad, preferencia u obligación, como es lógico por otra parte. El lenguaje práctico, en ese sentido, no es asertivo, no es susceptible de una verdad absoluta o falsedad absoluta como la que existe, por ejemplo, en el lenguaje lógico o matemático. Pero sí diríamos que lo racional, lo justo, se puede razonar, se puede argumentar. Lo que sucede es que no hay que confundir el criterio de verdad de la matemática o de la lógica con otros criterios de verdad que pueden ser utilizados, y esto puede ser, diríamos, analizado desde una perspectiva, podemos decir, humanística, y sobre todo, realmente los hechos sí que son algo demostrable y comprobable en la realidad. Por lo tanto, a partir de hechos y de acciones basadas en hechos, se puede también razonar perfectamente, con un tipo de razón que es diferente al propio de la razón matemática, habría que decir. También es verdad que los enunciados prácticos o éticos pueden dirigirse en parte al entendimiento o en gran parte, pero también es verdad que no obligan a la voluntad, como por ejemplo las leyes, que son enunciados normativos, prescriptivos y que son coactivos, que implican coacción. En ese sentido, también pues, es verdad que todo enunciado ético implica una norma para la acción. Y el lenguaje ético en ese sentido es normativo. Lo que sucede es que el lenguaje legal, por ejemplo, es normativo y a la vez es obligatorio en cuanto a su cumplimiento. O es prescriptivo, como ya dije antes, y obliga. Es coactivo. En cambio, la ética no es coactiva. Los enunciados deónticos, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias prácticas, son mandatos, prohibiciones o permisos. Y el concepto de mandato podemos pensar que es el único concepto deóntico fundamental. Un pensador como Kutschera, por ejemplo, defiende la afirmación de que tanto la lógica deóntica como la ética se ocupan de oraciones enunciativas. En este aspecto, podemos pensar en mandatos no condicionados, ya que esos son mandatos prima facie y son los que Kant exigía, por ejemplo, para el discurso ético. Frente a imperativos hipotéticos está el imperativo categórico, que no admite ninguna excusa, porque si se permitieran excusas, el comportamiento ético ya no sería un comportamiento riguroso, preciso, deontológico del deber por el deber. Los deberes se cumplen siempre, no se cumplen a veces sí, a veces no. Los mandatos, por otra parte, pueden ser autónomos o heterónomos, dependiendo de la autoridad que los imponga. Autónomos provienen de la propia conciencia interna, de la propia conciencia ética de cada sujeto, y heterónomos pues derivan de leyes, de normas exteriores a nosotros mismos. Von Reich, por ejemplo, en Norma y Acción, llama a los enunciados condicionales normas hipotéticas y considera que están basados en expresiones anancásticas. En cambio, los enunciados axiológicos son los propios de la ética y se convierten en normas. Por otra parte, también es verdad que el concepto axiológico comparativo es definible y está en relación con preferencias normativas. Podemos pensar también en la valoración de un hecho en términos numéricos o cuantitativos, y en ese caso se usa un concepto axiológico cuantitativo. Y también podemos pensar en la posibilidad de conceptos axiológicos métricos utilizados en el contexto, por ejemplo, de las teorías utilitaristas, como por ejemplo el mayor grado o el mayor nivel de felicidad para el mayor número de personas posible. Ahí sería pues un juicio axiológico que podemos calificar también métrico o cuantitativo, podríamos decir. Y también se puede distinguir entre juicios axiológicos condicionados o incondicionados. En cuanto al valor intrínseco, pues es el valor incondicionado de cierto hecho. Y también se puede decir que una acción está permitida si, solo si, dadas las alternativas posibles, es moralmente óptima. Para Kant, por ejemplo, los mandatos son exclusivamente enunciados sobre obligaciones. Y se puede decir también que los valores pueden ser considerados como realidades objetivas.
aunque, pues por supuesto, tienen que ser cumplidos a partir de preferencias subjetivas. Pero es verdad que los valores también tienen una indudable objetividad, si están bien razonados, justificados y argumentados, y se basan en cuestiones objetivables también. El antropólogo Phil, por ejemplo, señala que la valoración moral sobre los otros implica condena o aprobación. Es algo en cierto sentido similar a lo que decía Hume en su emotivismo, con las diferencias oportunas, porque es otro pensador, es un antropólogo, y Hume era pues, fundamentalmente un filósofo, pero tiene algunas similitudes al menos. En cuanto a Sidgwick, por ejemplo, pues se desarrolló el intuicionismo y la identificación del principio moral como un axioma evidente. Los pensadores, por ejemplo, intuicionistas, consideran que, por ejemplo, la cualidad es lo bueno, en cambio en Pritchard es la obligación moral y pues en otros pensadores es lo justo y también en lo bueno. Por ejemplo, en el caso de Ross es lo justo y lo bueno. En cuanto a Moore, pues destaca la obligatoriedad como cualidad y podemos decir que para Pritchard, por ejemplo, las verdades morales son realmente necesarias, las intuiciones morales son indubitables. Para Are, por ejemplo, el discurso ético es, diríamos, más prescriptivo, causa obligaciones, más que emotivo. Para Ross, por ejemplo, pues se pueden admitir mayor proporción de razonamientos morales en las explicaciones de los comportamientos. Y me parece pues un planteamiento absolutamente acertado. En cuanto a uno de los críticos más poderosos del intuicionismo ético es Ayer, este gran positivista lógico británico. Ayer y Hume consideran que el valor no forma parte real del mundo, porque es algo propio de la razón, no propio del sentimiento. Ayer también clasifica los juicios en tres clases: lógicos, fácticos y emotivos, y considera que los éticos son emotivos. Ayer considera que las declaraciones de valor no son científicas, por lo tanto son expresiones de sentimiento, ni verdaderas ni falsas. Eso sería una forma de justificar también el emotivismo de Hume, declarar que es válido ese emotivismo y que por lo tanto en ética la razón pues no es lo primordial, sino que lo fundamental son los sentimientos y las emociones. Incluso Ayer considera que la ética no es ciencia normativa, es una rama del conocimiento para él de las ciencias sociales. Yo en este aspecto no estoy de acuerdo con Ayer, que era un gran pensador, por lo expuesto anteriormente a lo largo de este vídeo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.